Si el año que viene mi hijo no juega en el A, entonces nos iremos del club. ¿Alguna vez te han dicho algo así? Si llevas tiempo en el fútbol formativo, seguramente la respuesta sea que sí. Posiblemente te lo hayan dicho a ti o se lo hayan dicho a alguien del club, el coordinador, el director deportivo, o se ha dicho por WhatsApp o por algún medio determinado. Hoy vamos a hablar de esto, de por qué ocurre, qué hay detrás, qué daño hace y cómo podemos gestionarlo. Este episodio trata de uno de los fenómenos más comunes y más incómodos de fútbol base: los padres que utilizan la amenaza de cambiar de club como herramienta de presión para conseguir que su hijo ascienda al equipo A de su categoría. Vamos a entender qué mueve a esas familias, vamos a analizar el daño real que generan esas amenazas, no solo para el club y el entrenador, sino también para el propio niño, y vamos a ver estrategias concretas para gestionar esas situaciones con criterio, con calma y con eficacia. Al final del episodio, la idea es que tengamos herramientas para que la próxima vez que nos suceda una situación como esta con una familia podamos solucionarlo de la mejor manera posible para el club, para nosotros y para, sobre todo, ese niño. Vamos allá. Antes de juzgar, vamos a intentar entender por qué un padre llega a amenazar con llevarse a su hijo a otro club si no lo ascienden al equipo que ellos consideran. ¿Qué hay detrás de esa actitud? Porque a primera vista puede parecer una reacción desproporcionada, incluso irracional. Pero si nos ponemos un momento en la piel de esa familia, empezamos a ver que tiene una lógica interna. Aunque pueda ser equivocada, vamos a entender cuál es el razonamiento que hay detrás de estos padres. Porque esos padres, en la mayoría de los casos, no son malas personas. Son padres que quieren lo mejor para su hijo, que le ven potencial para el día de mañana quizás sacarles de trabajar, que creen que su hijo no está en el equipo más competitivo del club, está perdiendo oportunidades de desarrollo y por lo tanto también está perdiendo oportunidades de visibilidad y que una cantera profesional, por ejemplo, pueda captarlo para que el día de mañana pues, se convierta en un futbolista profesional. Hay una creencia muy extendida en el fútbol base de que cuanto antes esté un niño en el nivel más alto, mejor. Que los años en las categorías inferiores son años perdidos, que si no te ven los buenos entrenadores, si no juegas contra los mejores rivales, entonces te quedarás atrás y estaremos desaprovechando todo tu potencial. Esa creencia es la raíz de casi todas las amenazas de cambio de club que se originan a lo largo de todo el territorio y todos los equipos que hay en el mundo. Y la realidad es que esa creencia está totalmente equivocada y lo veremos más adelante. Pero lo importante ahora es entender que esos padres no actúan de mala fe, actúan desde el miedo, desde la urgencia de no quedarse atrás, de que su hijo no pierda la oportunidad. Y el miedo, cuando no se gestiona bien, lleva a decisiones impulsivas que perjudican a todos, incluido al niño al que intentan proteger. Vamos a profundizar un poco más en qué hay detrás realmente de estas situaciones, porque no todas las amenazas tienen la misma raíz, y entender cuál es la motivación concreta de esa familia te ayuda a responder de forma más efectiva. La primera motivación suele ser las expectativas no gestionadas. Hay padres que llevan construyendo en su cabeza una narrativa sobre el futuro deportivo de su hijo. Lo han visto crecer, lo han visto destacar en el equipo, lo han visto marcar goles y han ido proyectando. Y a veces esa proyección llega muy lejos. Un profesional, una beca, una academia de élite, y cuando el club no toma la decisión que ellos esperaban, sienten que esa narrativa se rompe, que el sueño se aleja. La amenaza de cambio de club no es solo una presión táctica, es una reacción emocional, una forma de decir: mi hijo merece más de lo que le estáis dando. La segunda motivación suele ser la percepción de oportunidades perdidas. Muchos padres creen que estar en el equipo A en lugar del equipo B marca una diferencia definitiva en el desarrollo de su hijo, que los entrenamientos son mejores, que los rivales son más exigentes, que hay más visibilidad, y si somos honestos, es verdad que hay algo de cierto en esto en determinados clubes, en determinados contextos, en determinadas edades. Pero no siempre, y desde luego no a los 8 o 9 años. Sin embargo, esa percepción de que el tiempo pasa y las oportunidades se pierden genera una urgencia que es muy difícil de calmar con argumentos racionales. La tercera motivación suele ser la presión del entorno. Este es un factor que muchas veces se infravalora, pero los padres no viven en el vacío. Hablan entre ellos, se comparan, y cuando un padre de otro club, de otro jugador, le cuenta que su hijo está en el equipo bueno, que viajan a torneos, que los han visto ya no sé cuántos ojeadores, pues entonces se activa la sensación de que están quedándose atrás y de que están perdiendo oportunidades, un poco lo que hablábamos antes. Las redes sociales han ampliado esto de forma brutal. Hay padres que siguen cuentas de academias de élite, que ven vídeos de captaciones, que comparan el nivel de su hijo con el de otros niños de su edad en otros clubes, y eso genera una presión que a veces no tienen manera de gestionar. Y la cuarta y última motivación, que suele ser, es la de la influencia de terceros. A veces
hay alguien que le ha puesto a ese padre la idea en la cabeza. Otro entrenador que le ha dicho que su hijo tiene nivel para estar en el equipo mejor, un familiar que le ha dicho que en el club de al lado entrenan diferente, un amigo del barrio que le ha contado que en el nuevo club de la ciudad están buscando jugadores de la categoría que tiene su hijo. Esa información externa, veraz o no, actúa como catalizador. Y cuando llega un padre que ya tenía expectativas altísimas sobre el futuro de su hijo, pues el resultado casi siempre es la presión que después ejerce sobre su club actual. Entender las motivaciones es fundamental, pero ahora vamos a algo que me parece más importante todavía, que es el daño real que generan estas situaciones, porque el impacto va mucho más allá del malestar del entrenador o del club. El primero y más importante es el impacto sobre el propio niño. Este es el que quizás menos se visibiliza y el que más debería de preocuparnos, porque cuando un padre presiona al club con la amenaza de marcharse, el niño, evidentemente, sabe que eso está sucediendo. Quizás no escucha la conversación directamente, pero lo sabe. Lo nota en la tensión de sus padres en los días del partido, lo ve en las caras cuando llega al entrenamiento, lo siente en las preguntas que le hacen por la noche en casa, y eso le genera algo muy complicado de gestionar a esas edades, que es la sensación de ser el centro de un conflicto entre los adultos que probablemente más quiere, que es su familia por un lado y el entrenador y su club por otro. Ese niño empieza a cargar con una presión que no le corresponde, empieza a sentir que su rendimiento en el campo tiene unas consecuencias más allá del juego, que si no marca, que si no destaca, si no convence al entrenador, algo malo puede llegar a pasar. Y esa presión invisible hace exactamente lo contrario de lo que sus padres realmente buscan. No le impulsa a rendir más, le bloquea, le quita libertad, le roba el disfrute, que al final a esa edad es la razón principal por la que debería estar jugando al fútbol. Lo segundo es el impacto dentro del equipo, porque un jugador cuyo padre ha amenazado con llevárselo genera una dinámica un poco extraña dentro del grupo. El entrenador lo sabe, quizás algunos compañeros también, y eso al final afecta. Afecta a cómo el entrenador gestiona los minutos de ese jugador, consciente o inconscientemente, pero afecta también a cómo los otros padres ven la situación. Crea la percepción de que hay jugadores que están por encima de las normas del equipo, de que hay familias que tienen más poder que otras. Y esa percepción, aunque sea falsa, erosiona la cohesión del grupo. Lo tercero es el impacto en la relación club-familia. Una amenaza cambia la naturaleza de la relación. Lo que antes era una colaboración entre club y familia para el desarrollo del niño se convierte en una negociación, una relación de poder. Y eso genera desconfianza en los dos sentidos. El entrenador deja de ver a esa familia como un aliado y la familia deja de ver al club como un lugar de confianza. Y esa fractura es difícil de reparar. Y aunque la situación se resuelva a corto plazo, la relación ya no va a ser la misma. Y el cuarto es el impacto sobre el entrenador o sobre el coordinador de turno. Y aquí quiero ser honesto, porque estas situaciones normalmente te llegan a desgastar, a generar dudas y hacen que te preguntes si estás tomando la decisión correcta. Si podrías haber comunicado mejor, si hay algo que hayas hecho mal. A veces sí hay algo que mejorar, pero muchas veces no. Muchas veces el entrenador ha hecho todo bien y la presión viene de unas expectativas familiares que no tienen nada que ver con la realidad del jugador. Y gestionar eso emocionalmente, sin que afecte a tu trabajo ni a tu relación con el resto del equipo, es uno de los retos más difíciles en el fútbol formativo. Antes de continuar con estrategias concretas para afrontar este tipo de situaciones, como siempre, me gustaría pedirte que si este episodio te está resultando útil, si reconoces alguna de estas situaciones y crees que el contenido pues te puede ayudar, pues dale un like, que es un pequeño gesto pero que me ayuda enormemente a que esto llegue a más gente. Y si todavía no estás suscrito, pues este es el momento. Venga, continuamos. Llegamos a la parte práctica, porque de nada sirve entender el problema si no sabemos qué hacer cuando se presenta. La primera estrategia es anticiparnos con una comunicación clara desde el principio. La mejor forma de gestionar una amenaza de cambio de club es que nunca llegue a producirse, y para eso la comunicación desde el inicio de temporada es fundamental. Explica a las familias desde el primer día cuál es nuestra filosofía de club, cuál es nuestra filosofía como entrenadores, cuáles son los criterios que usas para tomar decisiones, cómo funcionan los ascensos en el club, que un jugador pase del B al A, por ejemplo. ¿Qué se valora en un jugador más allá del talento inmediato? Cuando las familias entienden el criterio detrás de las decisiones, aunque no estén de acuerdo con ellas, las aceptarán mejor. La percepción de arbitrariedad es lo que más daño hace a un club y
más problemas genera después con las familias. Y esa percepción casi siempre se puede evitar con una comunicación transparente. La segunda estrategia es tener conversaciones individuales antes de que la situación explote. Si notas que una familia tiene expectativas muy altas sobre su hijo, no esperes a que llegue la amenaza. Busca un momento para hablar con ellos. Sin presión, sin confrontación, simplemente para alinear expectativas. Cuéntales dónde está su hijo en este momento, qué está trabajando bien, qué aspectos necesita desarrollar, cuál es el plan a largo plazo. Esas conversaciones, cuando se hacen a tiempo, cambian la dinámica completamente. La familia deja de sentirse en la oscuridad y empieza a sentirse parte del proceso. La tercera estrategia es que cuando llega la amenaza debemos responder con calma y con criterio. Porque si a pesar de todo llega la amenaza, lo primero que tenemos que hacer es no reaccionar de manera emocional, ni ceder por presión, ni ponernos a la defensiva. Vamos a escuchar, dejemos que la familia exprese cómo se siente y luego responderemos desde los argumentos y no desde el ego. Expliquemos nuestro criterio, reconozcamos que es legítimo que quieran lo mejor para su hijo. Pero también debemos ser honestos sobre lo que el club puede ofrecer y lo que no. Si la decisión de ascender o no ascender al niño está basada en criterios sólidos, entonces defendémosla, pero con educación, con respeto y con firmeza. Ceder a una amenaza tiene un coste mucho mayor que perder a ese jugador, porque si cedes, todos los demás padres aprenden que la amenaza funciona y eso cambia para siempre la dinámica del club. Muchas veces, la mayor parte de las veces siendo honestos, cuando un padre o una madre, que normalmente son padres, es la realidad, cuando un padre se presenta en el club a amenazar, lo mejor que puede hacer el club es dejar marchar a ese jugador. Incluso si teníamos pensado que íbamos a cumplir con esa pretensión que tenía la familia. Pero si se ha dado, en vez de que ese padre venga y pregunte un poco cuál es la situación, no viene con una amenaza, lo mejor que puede hacer el club es darle la carta de libertad, mostrarle la puerta, porque antes o después va a haber un conflicto con esa familia. Por lo tanto, mi consejo es que cuando llega un padre amenazando por la puerta, lo mejor que podemos hacer es enseñarles la salida y muchas gracias, hasta siempre. La cuarta estrategia es tener políticas claras a nivel de club. Esto va más allá del entrenador a nivel individual. El club tiene que tener criterios definidos sobre cómo se hacen los ascensos, qué se evalúa, en qué momento y con qué proceso. Cuando esos criterios existen y son conocidos por las familias, volvemos a lo de antes, de una comunicación clara, las amenazas van a perder mucho más fuerza, porque la conversación ya no es entre un padre enfadado y un entrenador incómodo, es entre una familia y una política institucional que aplica igual para todos los jugadores. Y eso protege al entrenador y da coherencia al club. Y la quinta y última estrategia es que debemos educar a las familias sobre el desarrollo a largo plazo. Muchas de las presiones que recibimos como entrenadores nacen de una incomprensión sobre cómo funciona realmente el desarrollo deportivo y el fútbol formativo. Las familias creen que cuanto antes esté un niño en el nivel más competitivo, mejor. Y no siempre es así. Hay estudios que muestran que los jugadores que se desarrollan de forma progresiva, con paciencia, con tiempo para asentarse en cada etapa, tienen más probabilidades de llegar lejos que los que son acelerados de manera prematura. Compartir esa información con las familias, en charlas, en conversaciones, en el grupo de equipo, cambia mentalidades. No de un día para otro, es verdad, pero al final van cambiando ciertas cosas. Bien, hemos hablado de lo que pueden hacer los entrenadores y los clubes, pero hay otro ángulo que también quiero abordar y es el de los propios padres, porque a veces la mejor intervención no es hacia el club y es hacia las propias familias. Si eres entrenador y tienes una relación de confianza con esa familia, a veces la conversación más útil no es sobre el equipo al que va a subir el niño, es sobre cómo están viviendo el fútbol de su hijo. Y hay tres ideas que vale la pena poner sobre la mesa. La primera es que el desarrollo deportivo es un proceso largo y la urgencia lo perjudica. Los niños no se desarrollan en línea recta. Hay etapas de crecimiento explosivo y etapas de consolidación. Hay jugadores que con 10 años parecen imparables y con 15 han perdido la ventaja que tenían. Hay jugadores que con 12 son discretos y con 17 despegan de forma totalmente inesperada. Apresurarse a cambiar de club, a saltar de categoría antes de tiempo, muchas veces interrumpe justo ese proceso que necesita tiempo para asentarse. Lo segundo es que el niño necesita disfrutar y sentirse valorado. No el equipo A o el equipo B, no el torneo de más nivel o de menos. Lo que más influye
en el desarrollo de un jugador a largo plazo es que disfrute del fútbol, que quiera volver a entrenar el martes, que salga del campo con ganas. Cuando los padres ponen la presión del ascenso por encima del bienestar del niño, aunque lo hagan con buena intención, están perjudicando exactamente lo que intentan proteger. Y lo tercero es pedirles que confíen en el proceso, confiar en el criterio del entrenador, dar tiempo al desarrollo, no cambiar de club al primer obstáculo. Es una decisión activa y madura que suele tener mejores resultados a largo plazo que la búsqueda constante de un entorno más competitivo. Los padres que entienden esto son los que crían a los jugadores que más disfrutan del fútbol y que más lejos llegan, no porque tengan más talento, sino porque les han dado el espacio para crecer sin presión. Pero tengamos una cosa bien presente, este tema, el de los padres que amenazan con llevarse a su hijo a final de cada temporada, si no juega donde ellos quieren, no va a desaparecer. Es parte de la realidad del fútbol formativo y probablemente lo seguirá siendo mientras haya expectativas adultas proyectadas sobre el fútbol infantil. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo lo gestionamos. Podemos construir clubes con políticas claras y comunicación transparente. Podemos tener conversaciones honestas con las familias antes de que la tensión explote. Podemos defender nuestras decisiones con criterio cuando llegue la presión y podemos ayudar a esas familias a ver el fútbol de su hijo desde una perspectiva que le beneficie de verdad. Porque al final todos queremos lo mismo y es que el niño crezca, que mejore, que disfrute y que llegue lo más lejos posible dentro de sus posibilidades, de su talento y de su esfuerzo. La diferencia está en cómo creemos que eso se puede conseguir. Y nuestra responsabilidad como entrenadores es que las familias lo entiendan y no desde su prioridad, no desde la distancia, sino desde un mismo punto, porque estamos todos en el mismo, que es el punto de buscar lo mejor para el niño. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si estáis viviendo una situación parecida a esta, que puede ser muy común porque estamos justo en esa época del año, final de la temporada, donde muchos padres empiezan a ponerse un poco pesados con lo que esperan que sea el próximo año, pues dejadlo en comentarios, dejad cómo lo estáis gestionando, qué estrategias estáis utilizando y qué esperáis de ese conflicto. Y también recordaros que podéis dejar en comentarios propuestas para futuros vídeos. Sin más, si os ha gustado, dadle like, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.